En 2020 vivimos un momento de incertidumbre y mucho caos. El mundo entero parecía detenerse, como si estuviéramos al borde del apocalipsis. Pero no cabe duda que ni el fin de los tiempos podemos vivir sin ver un balón rodar. Pues con todo y las restricciones por el COVID-19, el Balompié Azteca regresó después de un breve descanso de 110 días para disputar la Copa por México. Aquel torneo fugaz de carácter en la Ciudad de México contó con la participación de América, Cruz Azul, Pumas, Toluca, Chivas, Tigres, Atlas y un nuevo integrante de la familia, el tan criticado Mazatlán. Es por ello que el día de hoy, 4 años después, te traemos ese amargo pero dulce recuerdo del fútbol en pandemia. El 17 de noviembre de 2019, el gobierno chino detectó y confirmó una extraña enfermedad, un tal coronavirus, en un paciente hombre de 55 años, que vivía en la provincia de Hubei, en Wuhan. A la par de eso, se jugaba la Apertura 2019, torneo que más tarde significaría el 5º título de los Rayados. Sin embargo, el virus comenzó a propagarse por todo el mundo, y finalmente el 27 de febrero de 2020 llegó el primer caso a tierras mexicanas, un día antes de que arrancara la jornada 8 del Clausura 2020. 2 fechas después, los encuentros empezaron a llevarse a cabo sin afición, pues el 11 de marzo la enfermedad fue declarada como pandemia en una rueda de prensa llevada a cabo por el director de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Entonces, el 15 de marzo rodó por última vez en el Campeonato Azteca la pelota, con un Cruz Azul líder que se midió al América, por una edición más del Clásico Joven en el Estadio Azteca. La máquina se adelantó al minuto 65 por medio del Cabecita Rodríguez, que iba al frente en el campeonato de goleo. No obstante, el drama existió hasta el final, pues en los últimos segundos se decretó la pena máxima a favor del AVE. Tras la revisión en el VAR, Emma Aguilera tomó la responsabilidad de despedir el fútbol por quién sabe cuánto tiempo, solo que José de Jesús Corona se hizo enorme para dejar a la cementera por todo lo alto. Ahora sí se detuvo el mundo, y hasta salir a la esquina de la colonia representaba un verdadero peligro de muerte, y los deportes que podían ser una escapatoria a toda esta realidad también se vieron obligados a parar. Hasta el 16 de mayo se pudo ver un rayito de esperanza para todos los amantes del balón, ya que la Bundesliga regresó a la programación con un Borussia Dortmund ante Schalke 04, partido que se disfrutó como si fuera la única bebida en el desierto. Con esto se empezó a cuestionar cuándo volvería el fútbol a nuestro país, puesto que para algunos más que una distracción era una necesidad. Mientras tanto, en el estadio de Michoacán la incertidumbre se multiplicó por 1000, debido a que ya se veía como una realidad palpable el cambio de franquicia hacia Mazatlán. Muchos aficionados rojiamarillo hicieron todo lo posible para mantenerse en primera división, arriesgaron su salud al protestar en las calles. No les fue suficiente, y el 2 de junio de 2020 se hizo oficial el cambio a la ciudad de Sinaloa. La desaparición de Monarcas no solo dejó a la afición de Morelia sin fútbol, sino que afectó la economía del estado, la pérdida de un montón de empleos. ¿Cuánto tiempo tiene de aficionado? 40 años. ¿De aficionado? Entonces está llorando por esto. No, pues tómelo con calma, todavía no se vende. Ya se fue. Todavía no. El nuevo cuadro del Pacífico utilizó las redes de Morelia para mostrar su logo, colores, mascota y hasta eslogan. Bienvenidos al Twitter de Mazatlán FC. Quien se quiera quedar en el barco, bienvenido a bordo. Quien no, favor de tirarse por la borda. #arrebatando, publicó la institución. En medio de toda esta faramalla, se confirmó que la Liga MX volvería a mediados de julio con el inicio de la Apertura 2020. Así que el 22 de junio se confirmó un torneo fugaz como preparación al regreso oficial, el cual tendría por nombre Copa por México. Se llevaría a cabo en Seúl y en el Estadio Akron. Hoy, el corazón late más fuerte, la adrenalina nos invade por lo nuestro y los nuestros, por un nuevo comienzo, por el regreso de nuestra pasión, nuestro fútbol, un torneo que marcará la vuelta del balompié a nuestro país y ahora más que nunca con la misión de ayudar a través de Gol por México. Y de mucho interés, de mucha expectativa para la afición que está esperando fútbol, está esperando con ansia también el regreso a las canchas, ¿no? El camino no ha sido fácil, la espera ha sido larga, pero nuestra convicción de impulsar a México y dar lo mejor de nosotros es inquebrantable. Demostraremos que unidos no hay nada que pueda derrotar. Los 3 capitalinos, junto con los Diablos, formaron el Grupo A y jugarían todos sus cotejos en el Olímpico Universitario, estadio que también recibirá las semifinales y la gran final. En el Grupo B estaban los 2 tapatíos, Felinos, y el nuevo miembro del fútbol mexicano. Estos 4 tuvieron como sede el antes llamado OmniLife.
Nuestro siempre vilipendiado balompié regresó, y qué mejor que con uno de los equipos más ganadores, el América ante el Toluca. Las Águilas quisieron volver a cantar un gol lo más rápido posible, pero el intento de Giovanni Dos Santos fue desviado por Luis García. Sin embargo, cuando la lluvia cayó, el ave de las tempestades arribó al Olímpico Universitario, pues Richard Sánchez la metió a la olla, y tras un rebote que se dio el guardameta, Henry Martínez tuvo a las vivas para enviar al fondo de las mallas. Pasada la media hora, la bomba alzó la de albañil con Roger Martínez, quien careció de remate al impactar directo al muñeco. Antes de ir a recargar pilas, el ex de Barcelona trazó una parábola desde el jardín izquierdo, y aunque el servicio no llevaba mucho peligro, Gastón Sauro metió la pata para sentenciar el autogol. Tanto fue el impacto por la diana azul crema que en los últimos instantes de la primera mitad se fue la luz en el estadio, y junto con ella se despidió la pelota, ya que para la segunda parte no pasó absolutamente nada. El inicio del mini certamen fue complicadísimo para los celestes, ya que 4 de sus futbolistas dieron positivo por COVID-19. Además, Robert Dante Siboldi comentó que Jesús Corona, Roberto Alvarado, Santiago Jiménez y Jonathan Borja presentaron una sobrecarga muscular, por lo que llegarían con un plantel bastante limitado. De esta manera, los de la cooperativa buscarían no perder frente a unos Pumas que no tenían positivos y andaban de manteles largos, pues iban a oficiar la llegada de Alfredo Talavera para cubrir la baja del Pollo Saldívar. Parece que los Pumas darían la campanada, ya que apenas a los 3 minutos se pusieron por delante, gracias a un centro de Alejandro Mayorga que conectó el cocolizo para batir a Guillermo Alisson. No obstante, 8 más tarde, Yotun clavó el hoyazo, y Reyes con un cabezazo destructivo igualó las incidencias. En los momentos finales del primer lapso, el joven central se volvió a imponer cual delantero, y con la cara interna del zapato sumó uno más a la estadística. Ángel López, el centro que va elevado hacia segundo palo, Reyes, gol. Centro que va hacia segundo palo, acaba rematando de primera, contrapié de González, la máquina le da la vuelta, la máquina gana 2-1 en el Olímpico Universitario. Luis Quintana apoyó la causa cementera y asistió de manera perfecta a Elias Hernández, quien la picó con mucha clase ante la salida de Julio González. En el tiempo de añadido, al gatillero sudamericano le mandaron un trazo en profundidad, la bajó con la almohada, se quitó la marca al portero y con sangre fría apuntó el cuarto de la noche. Muy bien, pues así las cosas. Viene este trazo para Cabecita Rodríguez. Vean cómo controló, se quitó la marca, se quitó el guardameta. Gol de Cruz Azul. ¡Golazo! ¡Qué buen gol! ¡Qué manera de bajar la pelota! Al tiempo de que se quitó la marca de Johan Vázquez y quedó de frente al guardameta. Pumas quedó completamente exhibido, mientras que los azules hicieron de liderato del sector por la diferencia de goles. Tristemente, el día del compromiso entre América y Pumas, nuestro país superó los 32,000 muertos por COVID-19. Pero con todo y eso, decenas de aficionados de los Pumas acudieron al estadio para brindarle una cálida recepción a su equipo. A los fans no les importó que el partido fuera a puerta cerrada, ni las medidas sanitarias que se debían respetar, mientras persistía el semáforo naranja en la capital. Y después de solo 10 minutos, fueron retirados del lugar. Ya en la cancha, los universitarios se tiraron al ataque desde el amanecer del juego. Y después de que Sebastián Saucedo enganchara al centro, sacó un fierrazo que pasó susurrando la madera. El ex de Real Salt Lake otra vez probó por medio de un cobro de falta, solo que la barrera hizo su chamba y desvió al córner. A pesar de que el enfrentamiento le pasaba poca cosa, los ánimos empezaron a calentar en las bancas, pues Miguel Herrera se hizo de palabras con el preparador físico de los felinos, para no variar. Al 34 Freire ganó por aire, mas no dio con la portería contraria. Talavera, que debutó, se metió en un problemón, y el del pelo teñido casi ocasiona el gol en propia, pero el jalisciense lavó su error de hace unos segundos. Al regresar de la pausa, Ramón Juárez llegó pleno para rematar de cabeza, nomás que no logró enchufarla de lleno, además de que estaba en posición adelantada. Posterior al mal testarazo del central, el juego se fue en picada, y no pasó otra cosa hasta el tiempo de compensación con un tiro raso que atajó el nuevo cancerbero de la UNAM. De
cara a la segunda jornada de la Copa, Cruz Azul se libró por fin del maldito bicho. La Liga MX informó que los integrantes de la máquina, tanto jugadores como miembros del staff, arrojaron negativo en las pruebas realizadas el fin de semana previo al compromiso. Así que con el regreso de Caraglio, 7 meses y medio después de una fractura en el quinto metatarsiano, arrancaron las hostilidades en el grupo A entre celestes y escarlatas. Alias Hernández lo buscaron al espacio largo y clavó un centro como con la mano al Cabecita Rodríguez, quien de manera impresionante se comió una chance que en cualquier otro momento hubiera mandado a guardar. Más tarde volvieron a alzarle la bocha al uruguayo, que quería sacarse la espina, pero el arquero contestó correctamente abajo para expulsar a Rincón. Cepelini confió en sus habilidades al intentar sorprender al palo del portero, que aguantó hasta el final para escupirla de gajos. Los choriceros se acercaron al área celeste hasta los últimos minutos del primer capítulo. Triverio se apoyó con Estrada, que la conectó de primera, mas impactó muy desviado, aunque daba la impresión de que ambos equipos irían a los vestidores con el empate momentáneo. Cuando se mostró el agregado, los cruzazulinos se juntaron y una jugada que Escobar empezó, él mismo culminó del otro lado de la línea para poner arriba a los suyos. Conecta bien, como que no le mete bien el empeine, pero bueno, ya se vio diferente. Con este Escobar. Pelota en profundidad, adentro del área. Escobar la anestesia de pierna derecha, la manda a guardar en un disparo a primer palo. Nada a cazar para García. Castro se acomodó de zurda, pero la terminó por un costado. Caraglio prendió fuego con una volea, solo que además de que el del jersey negro estuvo bien colocado, el abanderado levantó el trapo. Con ello, los de Siboldi clasificaron a las semifinales de la Copa por México, llegando a 6 puntos y afianzándose en el liderato. Por su parte, los del Estado de México estaban oficialmente eliminados y ya solo le quedaría un partido en ese torneo frente a los Pumas. Ese día en que se bajó el switch de la Liga MX, no hubo público en las gradas para compartir el júbilo de la plantilla cementera, como tampoco lo habría ahora para alentar a ambos clubes en la tercera jornada de la Copa por México. Mucho cambió el panorama desde entonces. Tras aquel juego solo se reportaban 53 infectados y no había muertos. Pero para entonces la Secretaría de Salud informó que existían 289.174 contagiados y 34.191 decesos. Todas las noches las cifras se incrementaban. A pesar de ello, el espectáculo tenía que continuar, así que a las 21 horas el profe hizo sonar su ocarina para dar inicio a uno de los duelos más apasionados de nuestro balompié. Al igual que en el cotejo contra los universitarios, los de la Noria se vieron sorprendidos desde muy temprano, ya que Sebastián Córdoba con su pata tan educada le metió toda la comba al Voit para eliminar la igualdad. Rodríguez se quedó a nada de emular el gol de Alexis Vega contra el América en los cuartos de final del 2018, pero Guillermo Ochoa con una mano salvadora le estropeó el cuadro. Solo que de aquel saque de esquina que se dio el ex del Málaga renacieron los maquinistas, pues Federico Viña se equivocó de lado, firmó el autogol. A los 2 minutos de regreso a la acción, el de Florida con pura potencia en piernas llegó a dar a rival, sacó un disparo que colgó de la escuadra. Va a encarar el arquero, aquí está cabecita. Ya al 53, los muchachos de Robert Dante se alejaron aún más de los del nido, puesto que Alexis Gutiérrez con un rayo le hizo un agujero a las mallas. El vendaval de Cruz Azul no se detuvo ahí y enseguida fueron por el cuarto, repitiendo la fórmula para mandar a correr al que debutó con Peñarol, solo que en esta ocasión se detuvo, alzó la cabeza y le asistió Orbelín Pineda, quien la acomodó de villarista para marcar el tercero en cuestión de 10 minutos. El del cabello teñido soltó la pierna para hacer la humillación mayor, pero el travesaño no lo permitió. La máquina terminó de confirmar su gran momento, aseguró el liderato y de paso dejó al borde de la eliminación al rival odiado, que estaba a la espera del resultado de los Pumas. Esto no cayó nada bien en la afición crema, que explotó en contra de Miguel Herrera, haciendo trending topic en Twitter el hashtag Fuera Piojo. Estas cosas a veces asustan, cuando estos arranques son tan impresionantes, porque uno siempre piensa que en algún momento tiene que haber un bajón. A mí me llama la atención, pero esperemos que por el bien de Cruz Azul pueda mantener este nivel. 4-1 al América. El buen momento de un equipo disimula eso, y hoy Cruz Azul disimula eso, no importa quién entre, y en el América me parece que se nota mucho más la variante que hace. Igual obviamente van a ser los dos equipos que estén peleando en el torneo que viene, porque América tiene plantel, tiene con qué, y el nivel de Cabecita Rodríguez es fantástico. Se arregló Siboldi a jugar sin un centro delantero porque no juega con un 9, pero igual el equipo está haciendo un montón de goles. Los pupilos de González necesitaban una victoria ante Toluca por 2 tantos de diferencia, al menos, con la que pudieran alcanzar las 4 unidades de las Águilas. Y de ser así, tenían que confiar en que el criterio del juego limpio les otorgara el pase.
Un triunfo por 3 tantos avanzarían automáticamente. El duelo en CU frente a los Diablos también tiene el atractivo por ser el primero en que el arquero Alfredo Saldívar se mediría con la institución en la que se formó desde que tenía 11 años. Los Pumas buscaron la pena máxima por una entrada sobre Jonathan Suárez, pero el profe no concedió. El Espagueti sacó el juego bonito, que no prosperó, mas dejó un bonito gesto futbolístico. Carlos González le dio un recuerdito a León y Fabio Álvarez tuvo un forcejeo con Javier Güemes, lo cual provocó un pequeño conato de bronca. Tala alcanzó a manotear un centro amenazante. Vigón remató con fortaleza y casi mete a Saldívar en uno de esos problemas que lo obligaron a marcharse de los Pumas, solo que corrigió a tiempo. Aunque tenían la chance de clasificar a semifinales, los tsunamitas se murieron de absolutamente nada y en 90 minutos mostraron un fútbol bastante triste para dar el boleto a la siguiente fase al máximo rival. Si como yo eres de los que extraña coleccionar revistas de fútbol, déjame decirte que estamos haciendo una de los mejores periodistas deportivos de México. Ya está disponible, solo tienes que entrar a balompié.mx o escanear este código QR si estás viendo este video antes de agosto de 2024, que es cuando se va a enviar el primer ejemplar. Todavía puedes ser parte de los 2000 socios fundadores. Si lo estás viendo después, ve a asomarte a la página a ver si todavía tenemos piezas disponibles, porque solo se imprimieron 2000. Revista Balompié, escribimos fútbol sin acento. La actividad en el grupo B arrancó con el Mazatlán en contra de Tigres, que presentó las bajas de Leo Fernández y Nico López, el primero por decisión técnica, el segundo por un golpe en el tobillo izquierdo. Efraín Velarde se cambió de camiseta por un momento, ya que le puso medio gol a Edu Vargas, que rompió la cadera de los contrincantes, pero se tardó 1000 años en definir y Fraga se recuperó. Nahuel Guzmán extendió las alas después de un buen rato, y los de Morado por poco se meten en otro lío, nomás que el enguantado sacó nuevamente las papas del fuego. A continuación, los sinaloenses por un momento se convirtieron en el América de Ben Hacker, pues tras una gran serie de toques, el Quick Mendoza la picó. No obstante, el patón con las uñas le dijo que no. A pesar del descanso, la saga cañonera continuó con su pachanga y le regaló una oportunidad a Javier Aquino, quien titubeó en exceso al disparar a la puerta, lo que permitió la cobertura de Vargas, que apareció en extremis. Los de la Perla del Pacífico no tenían mucho punch en el eje de ataque, pero siempre que llegaban al área rival lo hacían con veneno. Y Aristelleta lo comprobó con un martillazo que se estrelló en el metal. Al Chino Huerta lo mandaron a correr, y aunque el argentino lo achicó con una falta clara, al juez no le apeteció pitar penalti. Sobre la hora, el canterano rojiblanco quiso sacar la casta por su escuadra con un disparo de larga distancia, más que el de los guantes rechazó hacia un costado. Esto solo expuso cuánto ritmo le faltaba a los jugadores, que regalaron un show bastante pobre para lo que se esperaba. Chivas iba a disputar una edición más del Clásico Tapatío ante un Atlas que era muy cuestionado por el fichaje de Renato Ibarra, que fue detenido el 5 de marzo de 2020 por agredir a su entonces pareja Lucely Chalá, que se encontraba embarazada de su hijo. Y aunque el volante ecuatoriano llegó a préstamo por un año de parte del América, las críticas no tardaron en caer. A mi entender, hablar del futbolista más determinante que existe en la liga en el 1 contra 1, y nosotros buscábamos eso, potenciar nuestro juego exterior para poder abastecer de pelotas a los buenos centros delanteros que tenemos. En tanto, Ibarra admitió que llegó a un acuerdo con la directiva rojinegra para someterse a terapia, con el objetivo de no volver a tener otro estallido violento. Y vamos a trabajar para mejorar en todo, ¿no? Tratar de llevarlo lo mejor posible mi tema. Me van a ayudar mucho con eso de los cursos, de trabajar en pro de las mujeres, y pues eso también me motivó mucho a venir al Atlas, ¿no? Que la dirigencia me está dando esta linda oportunidad de crecer como persona, de seguir mejorando y mejorando como jugador también, como futbolista. Por su parte, el Club Deportivo Guadalajara presentó 2 reincorporaciones, la de Ángel Saldívar y la de Miguel Jiménez, solo que el Chero no fue considerado para este enfrentamiento, al igual que Cristian Calderón y Uriel Antuna, quienes traían molestias físicas. Como dato curioso, el Zorro informó que para aquel certamen utilizarían uniformes genéricos, ya que la directiva tenía previsto estrenar la vestimenta oficial del que era su nuevo patrocinador, Charlie, para la fecha 1 de la Apertura 2020. La visita sacó el fútbol champaña, pues luego de una pared entre Geraldino y Acosta se quedaron cerca de atrás del medio campo, y así la firma sobre la derecha del arquero para marcar el 2-0. Alexis Vega se quiso unir a la fiesta del gol mediante un balón detenido, pero el guardián con una brutal atajada impidió que sumara uno más a la cuenta del Chiverillo. El Zorro se animó con un zapatazo que no fue a mayores. Camilo Vargas evitó el tanto en propia puerta y Kevin Magaña la hizo chiquita, mas no logró aumentar la diferencia. El Redil se apuntó su 7º triunfo en 15 duelos ante el Atlas en el Estadio Akron, donde también hiló 8 duelos marcándole al rival de la ciudad.
la urgencia de sumar de a 3 para aspirar a semifinales, el Atlas se presentó, aún sin Renato Ibarra por decisión técnica, para chocar con el Mazatlán, que seguía en la búsqueda de su primer tanto. Los mazatlecos casi conocen las redes tras un doble toque en el área, pero el desenlace decepcionó. El ex Morelia quedó mano a mano con Vargas, solo que le pegó con la chancla, y el mismo guardameta volvió a aparecer en el mapa, pero ahora por una equivocación que el número 9 no supo cobrar. Después Malcorra llegó a línea de fondo y mandó un bombón al área, que aunque conectaron de volea, fue directo al travesaño. A 15 del final, el Mazatlán tuvo en su poder la victoria, pero Edgar Hernández achicó perfecto el ángulo de disparo, pese a que el rebote le cayó a Miguel Sansores, este no encontró la puerta. Al 80, los de Sinaloa nos regalaron uno de esos momentos sublimes del fútbol mexicano. Se quedaron sin jugadores de campo en la banca, y debido a la lesión del número 27, el tercer portero, Daniel Gutiérrez, se tuvo que rifar la misión, ingresando con el short de Vargas y la playera del Mono Osuna. No obstante, la entrada del cancerbero no les vino del todo bien, ya que en la acción siguiente el rojinegro rompió el cerro con un martillazo de Gómez. Las malas noticias no dejaron de caer para los del Puerto, ya que 2 de sus jugadores dieron positivo a una prueba que les practicaron después del partido. Además, un miembro del staff resultó contagiado. Este era un partido que todos los incomparables estaban esperando, pues Leo Fernández tendría sus primeros minutos en su nueva etapa con los felinos. Los del norte salieron a cazar desde los primeros instantes, así que gracias a un rebote el Chaca Rodríguez sacó un bombazo que por poco significa el primero, de no ser por Toño y el poste, que se pintó rojiblanco. Alexis quiso quitarse a todo el equipo contrario desde su campo, pero falló en el intento, y eso casi se convierte en gol de los regios. Hacia el Bómboro se tardó una eternidad en soltar la pierna. Al final del primer lapso, Macías se nubló en zona de disparo y Fernández golpeó la barrera, solo que en esa misma secuencia levantó un hermoso centro para André Pierre, quien con un punterazo no decepcionó. Tremendo cañón, levanta servicio, buen trazo, segundo palo. Al 54, el francés volvió a ser de las suyas, ya que recibió en el pastizal de la izquierda, enganchó y con un tiro muy bien colocado amplió el contador. Sin embargo, parecía que al Tuca le deprimía tener la ventaja, pues desde el palco no mostró emoción alguna. El rebaño se arrimó con un chispazo de Ronaldo Cisneros, pero el arquero se paró firme para mantener su arco inmune. Los regios llegaron a 4 unidades, mientras que las Chivas se quedaron en 3, con la obligación de ganarle sí o sí a Mazatlán para avanzar a semifinales. Ese 11 de julio, Miguel Ángel Fraga salió a cachar moscas, y el Tiva Sepúlveda se quedó cerca de mojar con el cráneo, hasta terminó por un lado. Cuando pasó el tercio de hora, el de los de Zapopan caló de media distancia, y gracias a un desvío del defensa, el balón terminó entre los 3 palos. El canterano de los Diablos también la quiso intentar desde muy lejano con un escopetazo, pero el de los guantes desconectó la bomba. El pirata de Chapala jugó de líbero, nomás que se llevó un fuerte golpe por parte de Meraz, y con ello se fueron al break obligatorio. Ya al regreso, el redil salió rematado a los cañoneros lo más rápido posible, pues apenas a los 41 segundos, el Cone Brizuela le puso un servicio hecho a la medida a JJ Macías, quien con un cabezazo cruzado ensanchó el tablero. Pero solamente cambian los arqueros, ahora te digo también los demás Mazatlán. Perfecto, ahí está el remate y el gol. ¡Gol de las Chivas! Cerca de la recta final, los monarcas morados ya estaban resignados por la inminente eliminación y sumaron otro error más en la parte baja, que el número 9 no perdonó al clavar el tercero. Parecía que los dirigidos por Paco Palencia serían sin festejar su primera diana, pero al minuto 83 su artillero la enchufó a la altura del manchón para cantar el primero en su historia, aunque sirvió de muy poco. Aguantando el fogonazo. Bueno, viene este centro, el remate y el gol. ¡Gol de Mazatlán! El primer gol en la historia de la franquicia. Los de la academia tenían que sacar el triunfo a como diera lugar, si es que querían disputar las semis, solo que enfrente estaba uno de los favoritos al título. El artillero de los felinos vio adelantado al cancerbero, y se quedó a nada de sorprender con un estallido desde medio campo, solo que el de rojo alcanzó a recorrer a tiempo. Quiñones exigió el penal por una mano, mas el profe no accedió, y como ya era costumbre, el europeo lo encaró con mucho coraje. Malcorra le pegó allá en donde más le duele a los porteros, pero el patón demostró por qué es el distinguido al rasguñar con las yemas de los dedos y en ver a la esquina. A pesar de que los regiomontanos eran mucho más peligrosos, un error en la salida de Rodríguez les costó el primero en contra. Geraldino arrastró desde 3 cuartos de cancha.
esperó la salida del argentino y le siguió a Luciano Acosta, que aunque se tardó un tiempo, la envió al otro lado de la línea. La presión de Lolo es buena, pero la tiene Geraldinho. Geraldinho termina por tocar hacia un lado. La tiene Lucho, dispara. Acaba de meter el primero. La falta de coordinación estuvo pareja de ambos lados, así que tras una falta de comunicación entre los defensores tapatíos, la pelota llegó a dominios de Guiñac, que alargó el control y despachó la diagonal matona para el ex del Rayo Vallecano, quien se lanzó desde la tercera cuerda para igualar el trámite. Previo al refresco, al número 10 le mandaron un pelotazo, amagó al cadenero y a puerta vacía le dio la vuelta de electrónico. Señores, ahí está con Leo Fernández. Leo la pone bonita. ¡Ahí está André! ¡Ya sacó el portero a Camilo! ¡Gol! Al 64, por fin Ibarra brincó al terreno de juego para asomar sus primeros minutos con su nueva camiseta. Después de todas las complicaciones que atravesó, luego de que Nahuel se pusiera exótico, el subcampeón de la Eurocopa en 2016 se quedó a nada de amarrar el primer lugar, no más que el joven guardaballas aguantó el trayazo. Y extrañamente al ecuatoriano no le duró mucho el gusto de regresar a las canchas, pues por un taponazo tuvo que salir en el carrito de las desgracias. A falta de 10 segundos para que el reloj llegara a su final, Jesús Alejandro Gómez con un zurdazo le hizo la maldad a los San Nicolás, que tuvieron que conformarse con el segundo puesto del sector. Así quedaron definidos los duelos de semifinales. Cruz Azul en contra de Tigres, y del otro lado habrá Clásico Nacional. Ambos juegos serán a partido único y con sede en Ciudad Universitaria. De Tigres, Cruz Azul, caramba, mano. ¿Qué tan en serio se la va a tomar Tigres? ¿Como el segundo tiempo de hoy de Atlas o como la semifinal contra el Cruz Azul? Porque ese es el gran problema de Tigres. Tiene todo para ganar todo, todos los años. Tiene todo. ¿Qué tan en serio se la va a tomar? Cruz Azul y Tigres mostraron mucho respeto al inicio de la eliminatoria, pues en 10 minutos el único que intentó algo diferente fue el Cabecita, con un chanclazo que se quedó Nahuel Guzmán. Escobar molestó a Quino. José de Jesús Corona estrenó sus guantes para descolgar un servicio de los de la U, y Mesa con una gran barrida impidió la aparición del ex lagunero. El oaxaqueño desbordó por el carril de la izquierda, mas se tropezó consigo mismo y cae se lesiona. Guido Pizarro bajó a Luis Romo y le obsequió un balón parado, pero las torres de los regios se expulsaron sin ningún problema. El Tuca Ferretti tomó nota desde el palco. El Bómboro jaló del gatillo, solo que no encontró las coordenadas de la portería, y con ello se detuvo la acción por unos momentos para la pausa de hidratación, aunque ni así el bigotón se estuvo en paz, porque se puso a dar indicaciones por el walkie-talkie. El duelo entre el paraguayo y el canterano de la Cementera se calentó cada vez más, pues el patrón nuevamente tumbó al 20. Lignovsky con un punterazo estuvo a nada de hacer autogol, pero Chuy sacó las papas del fuego, y en el contrarremate Leo Fernández la terminó por el lado equivocado de la red. El DT brasileño ya se veía preocupado por la nueva producción de su escuadra. Sin embargo, Luis Quiñones le regresó la sonrisa, es un martillazo que le otorgó la ventaja a los de San Nicolás de los Garza. Los de la Noria casi responden de inmediato con un bazucazo de Yoshimar Yotun, a pelota detenida, pero el argentino estaba bien posicionado. A Jesús Dueñas lo pintaron de amarillo por una barriga traicionera sobre el 21. Rafa Carioca despejó con el coco hacia el banderín, y Jonathan Rodríguez de media vuelta quiso hacerle daño al patón, que ni se inmutó ante el disparo del ariete. El único amonestado creyó mucho en su técnica individual, mas pateó muy desviado, y ahí se fueron los primeros 45 minutos. Al regreso de la charla, Siboldi le dio minutos a Andrés Gudiño, quien tomó el lugar del medallista olímpico en Londres. Al referente de los Tigres le dieron el medio campo. El Chaca se encargó de atender a Nacho Rivero, y el peruano chutó muy machucado. De inmediato el dorsal 19 llegó desde segunda línea, solo que cruzó mucho su disparo una vez más. El que hiciera campeón a las Chivas en el invierno 97 ya estaba quedando dormido. El ex de los Pumas dejó en ridículo al central chileno, que supo recuperarse a tiempo, y así llegó la segunda rehidratación. Cruz Azul hizo un par de cambios, y al arquero rosarino lo comprometieron con un pase horroroso, por lo que además de que regaló el saque de esquina, se dolió de la rodilla. Que se fuera como ídolo de los choriceros ensayó de media distancia, pero no resultó para nada bien. Lo mismo que Orbelín, que la mandó de tour a las tribunas. El del cabello canoso no dejó de comunicarse con su cuerpo técnico. Torres Nilo cubrió el puesto al que le copió el look, y Aquino se fue castigado por una patada sobre el que debutó con Querétaro. Las cámaras no se cansaron de enfocar al estratega de los de la Autónoma de Nuevo León, quien estaba muy metido en sus propios asuntos. Fumó, se levantó de la butaca y para el buen aliento se echó unos chicles. Pensando ya en la final, los regiomontanos sacaron un hombre de ataque por un defensor,
pues Fernández se fue por Salcedo. En contraste, la máquina celeste echó toda la carne al asador para buscar el empate que llevaría a tanda de penales. Cabe señalar que entre los cambios destacó el de Joaquín Martínez, que debutó con su nueva camiseta. El titán se sumó al ataque y tras una pared probó suerte, pero le metió el pie muy abajo al esférico. Al Shaggy le dieron la bienvenida con un codazo y al Cata le enseñaron la dorada por cortar un contragolpe. A Aquino lo volvieron a trabar y consiguió un tiro libre, solo que Guiñac le pegó espeluznante. Los de la Cruz se quedaron a nada de igualar al tanteador en los últimos minutos, mas el cabezazo de Gutiérrez se fue por arriba del horizontal. El cuarto árbitro se le dio de su madriguera y mostró el electrónico, que indicó que se jugarían 5 minutos más, eternos para los Tigres y fugaces para la maquinola. Hugo Ayala se dolió por un supuesto pisotón y al Pecho le mostraron la cartulina por una barrida a Martínez, que significó la destrucción del muro amarillo, ya que Aldrete clavó la diagonal e Igor con una peinada puso las tablas. Misael Domínguez la hizo de crack y estuvo a punto de consumar la hazaña, pero le pegó muy despacio y a la posición del guardián. Entonces el árbitro señaló el fin de la contienda y dio pauta a la serie de penales. André Pierre fue el responsable de abrir la tanda y con mucha calma le dio seguridad a los suyos, a diferencia de Milton Caraglio, quien impactó de lágrima para dejar en cero a la cementera. Quiñones cobró muy sobrado y le cobró factura, ya que Gudiño con un gran lance le cerró el portón. Así que Guti tenía la chance de marcar el de la paridad y no decepcionó, aunque con un balazo venció al showman. Dueñas, con toda la experiencia, engañó al balón para retomar la superioridad, que se quedó con el equipo de época, porque el ex de Dorados descargó su disparo por fuera. El jalisciense, con los dos bien puestos, no falló y le dejó toda la presión a Pineda, quien caminando a paso lento le dio vida a su escuadrón. Era turno de Carioca, quien se plantó en el punto de cal con el conocimiento de que su penalti era el decisivo. De marcar meter a los Tigres a una final más, no obstante los nervios se lo comieron y Gudiño detuvo. Al ex Benfica no le temblaron las piernas y con un fogonazo mandó la muerte súbita. Comenzó Guido Pizarro con un penalti muy mal tirado, estrellándolo en la varilla. Entonces la situación se volteó de un momento a otro y los que tenían el pase en sus manos eran los de la cooperativa, así que su capitán no dudó para firmar el 4-3 final. Aunque era un torneo amistoso, al final del partido pudimos ver la escena más recordada de ese torneo. Los auriazules se fueron calientitos a los vestidores y Guido Pizarro le cantó un tiro al entrenador contrario, mientras que Javier Aquino, con mucha soberbia, se burló del club que lo vio nacer como futbolista. Igualdi, voy a pegar afuera la concha de tu madre. Dale. Igualdi, vení para afuera la concha de tu madre. Si mira que salí de ahí 30 años sin ganar más y siguen reclamando. Mira que salí de ahí, siguen como si hubieran ganado. Dale, hermano, dale, vaya a ganar la copa, Cata, dale, levántala. Dale. Vamos, quieren pelear, bueno, vamos. Ganan un partido acá y también. El 16 de julio arrancó el clásico que mueve a todo un país, solo que el encierro le quitaba mucho carisma, pero peor era nada. El rebaño traía mucha prisa de mover las agujas y apenas a los 19 segundos a pase de Vega, José Juan Macías abrió el ostión con un potente remate raso que se convirtió en el gol más rápido en la historia de los clásicos, ya que superó el tanto de Carlos Calderón a los 28 segundos en la 69-70. Viene recibiendo la pelota otra vez JJ, le puede pegar, mete tiro. ¡Gol! Al rinconcito, papá, la prendió bonito, la empeinó, la metió al fondo. El Piojo se vio inerte ante el gol de vestidor. Giovanni Dos Santos buscó la base del palo, mas no la halló. El Nene Beltrán robó como jefe y luego le cometieron un foul por la espalda. Luego de que el Tiva le hiciera una llave a la bomba yucateca, Richard terminó la jugada con un disparo difícil de ver. La banca de las Chivas guardó la sana distancia y el Chapo Sánchez regaló un tiro libre por una falta al 10 de las Águilas, solo que los Piojo Boys lo desaprovecharon por completo. Sebas Córdoba la sacó a bailar por la derecha y metió el centro, más que Federico Viñas cabeceó por un costado. Al Canelo lo derribaron en 3 cuartos. El silbante fue a llamar la atención a Miguel Herrera y al 24 se detuvo al rodar del balón por la hidratación obligatoria que aprovechó el ex de León para cotorar con el hidrocálido. El que debutara en Alebrijes una vez más intentó sacar la magia, pero su chumbazo fue neutralizado por el del bigote. Pasada la media hora, los chivarmanos se juntaron y con un tiquitaca impresionante marearon a las azulcremas. Angulo le cedió a Vela. Este se vistió de Bob el constructor, con un Macías que le rezó de primera al ex Diablo, para que con un soldazo fulminante transformara el 1 en 2. Buen cambio de juego para Angulo. Angulo en individual, no decidió el servicio. ¡Miren la combinación! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Chivas! ¡Qué conexiones! ¡Qué manera de servir!
embargo, los de Cuapa no iban a permitir una humillación más en el mismo torneo, por lo que en la siguiente acción descontaron el marcador con un testarazo de maravillas. Miguel Ponce requirió de las asistencias médicas por un planchazo accidental del ex Villarreal. A Chuy Molina también lo atendieron con los tachos. Los suplentes del cuadro capitalino arrancaron con el calentamiento. El número 9 del Chiverío sacó el pecho, pues debido a una falta comenzó a manotear y a encarar a los contrarios. Antes de ir a recuperar aire, el mediocampista del Guadalajara se dolió en serio por un choque con Bruno Valdés y el cachorro se fue pintado de amarillo por reclamar. Memo Ochoa traía una fiesta y después de que tuvo que hacer pierna para evitar el córner, despejó a tierra de nadie para terminar con el primer tiempo. A pesar de ser uno de los más participativos, JJ se lo dio de cambio por un tirón, así que para no arriesgarlo le dieron minutos a Ángel Saldívar. Al 20 de las Chivas lo traían como trapo y otra vez lo trabaron, por lo que le provocó la amarela para Leo Suárez. Al ingeniero del gol le filtraron, mas el arquero nacional achicó a tiempo, y aunque le dejó el rebote, este la envió por encima del arco. Suárez la alzó a segundo poste, nomás que Córdoba no llegó. Al Pocho Ponce le mostraron la preventiva. El entonces 4 veces mundialista se cambió de calzado y posterior a que los protagonistas refrescaron la garganta, ambos cuadros movieron sus piezas. Luego el uruguayo del AVE sacó un bombazo desde muy lejos, nomás que se excedió de potencia, y el conejo cayó en fuera de juego cuando quedó mano a mano con el portero. Fue al 69 que apareció el que más pedía la afición milloneta, pues Sebastián con un cañonazo desde fuera del área marcó el del empate momentáneo para los emplumados. Me parece que los espacios los han contenido muy bien desde que inició el partido. ¡Cañonazo! ¡Gol! La prende de izquierda, la mete al fondo, hace que se muevan las redes, golazo. Al capitán de los cremas lo sancionaron por una fuerte entrada sobre el canterano del infierno. El brujo enganchó al centro y sacó un poderoso disparo raso que pasó cerca del arco de Pacomé. Después el número 11 del Guadalajara ensayó con un tiro que ni cosquillas hizo el guardián. Roger dejó la diagonal cruzada para Ibargüen, quien perdonó y la mandó de vuelta al nido. A 9 de final, Miguel Ponce se proyectó al ataque y con la pata de palo probó a François Memé, que aunque atajó, dejó el rebote para que el ángel del gol le regresara el dominio al Chiverío. 3 minutos más tarde, el poderío del rebaño se volvió a hacer presente, ya que Isaac Brizuela con un zambombazo desde fuera del cajón retomó la ventaja de 2 goles y el inminente boleto a la final. Vean la capacidad, Godalí Blando, pica, frena, aguanta, la deja en el Cone, ahora Chivas se regodea, tiro del Cone, ¡gol! La desesperación se apoderaba de los jugadores capitalinos y Paulo Aguilar, que lleva unos cuantos segundos de haber ingresado, se fue coloreado. Todavía el AME alcanzó a contestar para poner el nerviosismo en Guadalajara, ya que el colombiano con un destello desde la media luna puso uno a distancia a los de Coap. Se encuentra con 2 jugadas y con 2 goles importantes para una victoria. ¡Oja! ¡Cañonazo! ¡Gol! Fogonazo al rinconcito, papá, la prendió bonito, le metió todo el empeine, la metió en el ángulo abajo. Esto nos dejó un acontecimiento difícil de ver en el fútbol mexicano, pues desde la temporada 94-95 no existió un clásico nacional, con 7 goles de por medio. El que le dio esperanza a los defeños se llevó un pisotón de Sánchez. Los de las rayas en el uniforme expulsaron con la testa, y Dieter Villalpando se animó de lejos, mas no asustó absolutamente a nadie. En el último suspiro, el América lo intentó con un par de zapatazos, solo que el muro rojiblanco resistió hasta el final. Los tapatíos hicieron lo propio y agarraban mal parado al enemigo. Así que Antuna retrasó al ex de los Tigres y buscó el palo más lejano del portero, pero este contestó adecuadamente. Al finalizar el partido, las Chivas se burlaron de su odiado rival, publicando una imagen en Twitter con la leyenda Susana Sana y el texto colita de rana. Solo que se les olvidaba que aún no ganaban nada y les faltaba un juego más para llevarse una felicidad en medio de la tormenta. Carnal, si estás viendo este video y normalmente consumes nuestro contenido, pero no te has suscrito, ayúdanos, de verdad queremos llegar muy lejos, tenemos muchos planes por delante, pero necesitamos los números, necesitamos crecer en suscriptores. Entonces, si estás en la televisión, agarra tu phone y ahí en la aplicación de YouTube dale suscribirte. Si lo estás viendo en el celular, en la parte de abajo del video está el botón que dice suscribir, dale click, te lo prometo que nos vas a ayudar un chingo para crecer, para llegar a más personas y que YouTube nos recomiende por todas partes. De nuestro lado te prometo que vamos a seguir con toda la energía haciendo documentales, resúmenes, investigaciones, visitas a los estadios, viajes a los torneos importantes. Te prometo que no vamos a bajar la calidad, sino todo lo contrario.
Ya te dejo que sigas viendo el video. Ni una ni otra, ni a cuál irle. Una dice hashtag Chivas campeón. Supongo que será Chivas campeón del torneo GNP, ¿no? Terminó la larga espera, terminó la ansiedad de ver el balón rodar en territorio mexicano. Chivas y Cruz Azul por levantar el trofeo de la Copa GNP. Roberto Alvarado buscó abrir esta final del torneo amistoso desde muy temprano y con un disparo lejano puso a prueba al soldado de Cristo, quien abrazó la de Gajo sin complicaciones. El charrúa no podía creer la falta que le señalaron en contra. El patrullero jaló del gatillo y gracias a un desvío por poco meter en problemas al del jersey verde, que anotó al córner. El cabeza casi sale avante entre tres defensas. Más Sepúlveda lo mandó a la lona y el profe se guardó el silbato. Villa se lanzó al Inge, quien cabeceó muy desalineado. Escobar estuvo en posición fuera de juego y Hernández le acomodó un centro a Luis Romo. Con un cabezazo hizo volar a Toño. Luego de la enésima hidratación, Vaca se llevó puesto el dorsal 6 y así se llegó a la media hora de lo que pareció un partido de jornada 1. Tras un rechace, la esférica llegó a dominios del Piojo, que soltó la pierna, solo que le taparon el tiro. Rodríguez descolgó ropa del tendedero, Saldívar sufrió el offside y el Pocho Ponce, con una frialdad impresionante, salió regateando de propia área. Los de la Noria manejaban el partido a su antojo, pero no encontraban el arco. Y aunque le pusieron un servicio preciso al ex de León, remató espantoso. Aldrete barrió con fuerza sobre el ex de Galaxy. El meta del rebaño jugó perfecto en su oficina y la gente desde sus hogares no dejó de apoyar al equipo de los Amores. El oriundo de CDMX requirió de las asistencias médicas por un golpe en el tobillo y salió de cambio por Alexis Vega. Fue hasta el tiempo añadido de la primera parte que Corona ocupó las manoplas para quedarse con un trazo de Ponce. Elías le pegó de lágrima y con eso se acabaron los primeros 45. A comparación de lo antes visto, los protagonistas salieron con más ritmo, así que el guerrerense desbordó por la izquierda y retrasó para el número 7, que se cruzó con la barra defensiva. A pesar de que los cementeros tenían controlado el partido y los chivarmanos no tenían idea alguna de juego, al 48 demostraron por qué estaban en la final. El que jugó con las inferiores de Santos metió un servicio, Madueña peinó y Vega con un obús dejó fuera de contienda a José de Jesús. No obstante, con el gol despertaron los celestes, pues Romo llegó a línea de fondo y mandó el buscapiés, que fue correspondido por Irán Mier, quien consumó el autogol, además de otorgar la equidad al contrario. Y luego el doctor Acedo le falta inmortal. No, cállate, me lo hizo la mí. Atención que aquí está el azul, quiere el empate, gol. ¡Gol! Del Cruz Azul, autogol de Mier en la jugada a profundidad, línea final, centro y lo termina empujando Mier contra su portería. El 7-7-7 quiso aprovechar el buen momento de su escuadra y con un tiro centro por poco da la vuelta, pero su intento se marchó por fuera. Quien disputará la Copa América 2015 con el Tri se dolió de la parte trasera del muslo izquierdo, así que junto con el refresco se marchó a cambio de Jaiber Jiménez, que ingresó acompañado de Sebastián Jurado. El patrón soltó un rafagazo que se fue por arriba de la viga. Yotun la envió de regreso a Perú y el número 22 fue multado por una acción sobre el nene. El ex del Querétaro llegó nuevamente desde segunda línea para rematar de cabeza. A la Chofis y a Briseño les dieron actividad, al igual que Alexis Gutiérrez del otro bando. Debido a tanto cambio, el enfrentamiento de nuevo se vino cuesta abajo y aunque la Cementera tuvo una chance a balón parado, la desperdició. Al chileno le enseñaron la cartulina por cortar un posible contragolpe y Sepúlveda recibió el mismo castigo por obstruir el camino del delantero uruguayo. Al número 4 lo techaron, pero la cobertura del Pollo fue muy tiempista. El lateral izquierdo de Guadalajara fue atendido por un tema muscular y Sánchez entró al quite. Brizuela empezó a quitarse gente de encima y se metió hasta la cocina, mas nadie lo acompañó. Y aunque todo indicaba que el campeón se decidiría en penales, en el tiempo de compensación, Gilberto Sepúlveda con el antebrazo atentó contra la integridad de Luis Romo, lo que se pitó la pena máxima, además de que el central de las Chivas se fue expulsado por doble amarilla. Jonathan Rodríguez tomó el balón y con un disparo violento capitalizó el de la voltereta. Rodríguez, el uruguayo, el charrúa, llega el disparo, gol. ¡Gol! La fiesta parece que está terminada, veremos cuánto agrega Mejía para que venga un pelotazo. Chivas se tiró con todo el ataque para buscar el milagro, la hazaña, la proeza, como lo quieran llamar. El último grano de arena cayó y el reloj se consumó por completo. Con ello, Cruz Azul curó un poquito las heridas que dejó el cancelado Clausura 2020, ya que este fútbol vertical que manejaban los posicionó como favoritos para llevarse el título del torneo local. Sin embargo, el hubiera nunca va a existir y todo eso se quedó en mera anécdota, aunque lograron quedarse con el premio de consolación 4 meses más tarde. Semanas más tarde arrancó la Apertura 2020, en donde la máquina era uno de los candidatos más fuertes, por lo hecho en la pretemporada.
solo que los fantasmas se hicieron presentes una vez más y en semifinales firmaron de las cruzazuleadas más humillantes de su historia ante Pumas, partido por cierto que ya puedes encontrar en este canal. No obstante, eso fue lo mejor que les pudo haber pasado, ya que una vez que tocaron fondo solo les quedó subir. Robert Dante Siboldi fue obligado a renunciar a su cargo y llegó Juan Reynoso para regresar las alegrías al equipo de Cruz Azul, pues en su primer semestre como técnico rompió la maldición y bordó la 9ª estrella de la institución, grabándose de nuevo como una de las más grandes leyendas del fútbol mexicano. ¿Qué te pareció este torneo amistoso? ¿Tienes algún recuerdo que hayas vivido durante el mismo? Debido a las circunstancias, ¿crees que dicho campeonato fue la mejor pretemporada de todas? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó este video, no olvides de dejar tu like, así como compartirlo con tus amigos pamboleros, para desbloquearles un recuerdo de la pandemia. Por supuesto, suscríbete si es que aún no lo haces, porque aquí te seguiremos contando a todas las leyendas del fútbol mexicano.